Bienvenidas, bienvenidos a nuestro punto de partida por toda la plataforma comunicacional de Punto de Corte, hoy lunes 2 de octubre del año 2023, día del inicio del regreso formal a los salones de clase. Nos vamos a tocar otros temas del acontecer nacional. Y comenzamos dándole la bienvenida a la doctora María Alejandra Díaz, constituyente, abogada, dirigente de izquierda y dirigente del chavismo. Bienvenida, gracias por acompañarme. Ya no sabes si puedo usar las malas palabras, María Alejandra. Bueno, tú sabes que eso de los ismos, hoy yo prefiero incluso que no te califiquen con el ismo, y más bien prefiero que seamos venezolanas y venezolanos que estamos preocupados por la situación del país, ¿sabes? Porque te encasillan, te estigmatizan, y te ponen cualquier cantidad de epítetos. No, no, de lado y lado. O sea, estoy hablando de los dos extremos. María Alejandra, es candidata presidencial. Empecemos por allí. Pero porque está Bueno, recorriendo el país. hay Tiene un mensaje que obviamente está Hay, calando. hay un sector importante de la sociedad que está proponiendo mi nombre. Hay organizaciones de base trabajando para ello. Pero hay una realidad, Vanessa. O sea, para ser candidata en un país como Venezuela en este momento, en cualquier país del mundo necesitas de una plataforma, necesitas de dinero, financiamiento que no hay. Y nosotros lo que nos hemos dedicado es a un mensaje de carácter político, orientador, constituyente, exigiendo, sí, el cumplimiento de la Constitución y abriendo espacio para una nueva alternativa. Eso sí hemos Aunque no tratado, sea candidata. aunque no, aunque no necesariamente seas candidata, porque hay unas condiciones que deben darse, nosotros no vamos a dejar la lucha política. O sea, no vamos a dejar el espacio de ese 80% que no quiere nada con los dos extremos. Alguien tiene que hablarle a ese 80%. Bueno, nosotros estamos hablándole a ese 80% que hoy no quiere nada, ni con el gobierno que abandonó el proyecto histórico, ni con una oposición ultra neoliberal que lamentablemente pidió sanciones y pidió invasión a su propio país. Si tuviese tarjeta, sería candidata. Y hubiese las condiciones, sí. Claro, las condiciones son CNF, no. Evidentemente que no nos vayan a inhabilitar, que nos dejen participar. ¿Usted por qué no inhabilita a mí? Por cualquier cosa, porque aquí las inhabilitaciones políticas se están utilizando, las inhabilitaciones se están utilizando para, como arma para eliminar a los voluntarios. Contra todos los Contra. signos políticos. Hay algunos, fíjate, hay que hacer diferencia, porque hay inhabilitaciones que evidentemente están en el marco de la ley. Por ejemplo, si a ti te descubren porque tú eres un traidor a la patria y te abren una averiguación y además te inhabilitan por esa causa, porque la inhabilitación de carácter política te condenaron, hay una inhabilitación política. Hay otro tipo de inhabilitación que es la que a mí me preocupa, que es la inhabilitación de tipo administrativo, que lamentablemente se desvió Esa es su la que se está carácter usando en original, este que es la momento. que se está usando ahorita, porque pasó de ser administrativa y además política para utilizarla como arma para eliminar al Se contrario. puede hablar de traición a la patria en este momento, María Alejandra, tomando en cuenta que hay gente protestando, hay gente muy molesta. ¿Se puede hablar de traición a la patria? Fíjate, si tú llamas a una invasión a tu propio país, sí. En ese caso, sí. O sea, no hay duda. Si tú estás organizando una invasión a tu propio país, sin duda, eso es una característica de traición a la patria. Usted no hablaría con María Corina Machado, entonces, ¿por qué? En ese caso, tendría que pedirle perdón, María Corina Machado, a los venezolanos por pedir sanciones y por pedir invasión a su propio país. Para mí, esto la descalifica. ¿Qué perdones tendría que pedir? Al pueblo venezolano. Vamos a ver, entre los Al perdones pueblo que habría que venezolano. pedir. Al pueblo venezolano. Nicolás Maduro. Uy, por Dios, por haber abandonado la Constitución, por haber abandonado el pueblo, por favor, o sea, la lista es larga, por haber congelado los salarios, por haber acabado flexibilizado laboralmente y convertirnos en semiesclavos, por haber acabado con la educación de este país, o sea, la lista es así. Con el jefe del Estado. ¿Desde cuándo no hablo con él? La última vez fue en la constituyente cuando fue a entregar el proyecto de ley antibloqueo del año 2020. Por lo menos 3 años. Por lo menos 3 años. Sí, sí. No tiene ningún puente con el sector que dirige el gobierno. No, desafortunadamente no, ellos quemaron los puentes. Claro, fue
del lado de ella. Así Claro, porque evidentemente yo me opuse a la ley antibloqueo, le dije que era inconstitucional y lo hice públicamente en razón de que me sometieron al escarnio público diciéndome traidora, saltatabanquera. eso le preguntaba, es que todo el mundo le dice traidor. Sí, sí, sí. Eso es un epíteto muy utilizado por parte Cuando de alguien ciertos fastidia sectores, mucho. cuando alguien fastidia mucho. Usted hablaba de volver a la Constitución, entre las propuestas y crear una alternativa. Empecemos con volver a la Constitución. ¿Qué sería volver a la Constitución? ¿Qué En cosas se han principio dejado? tendría que derogar todas las leyes que son inconstitucionales y que coliden con la Constitución, ley de zonas económicas especiales, ley antibloqueo, instructivo NAPRE, memorándum 2792, sentencias de la Sala Constitucional que coliden con la Constitución. Una sentencia del año 2016, por ejemplo, que habló de una colisión de principios entre presupuesto, es decir, mantener el equilibrio presupuestario frente a la vida digna del venezolano, y se quedaron con mantener los equilibrios macroeconómicos presupuestarios. Es decir, aplastaron el derecho a una vida digna a través del 91 constitucional. Porque el salario es una representación de la fuerza, del valor de la autovaloración del trabajo. María Alejandra, ¿por qué piensas que el gobierno no hace esto? ¿Por qué no echa para atrás de zonas económicas especiales? Porque se casaron con un paradigma ¿Cuál es el paradigma? errado. Ese paradigma errado es el que está fracasando hoy en Europa. Es un paradigma globalista, es un paradigma que cree en la liberalización de los mercados. Es un paradigma, además, que no cree en la fuerza del trabajo. Es un paradigma que plantea el salario cero. Es un paradigma, además, que responde a los intereses de Davos. Es un paradigma que no entiende de soberanía ni entiende de democracia soberana. No sabe nada de eso. Pero se supone que esto lo están haciendo a quien es el presidente Chávez de Cuba. Sí, bueno, pero eso no es una patente de corso. ¿Cuánta gente no dejó Chávez que lo traicionó? ¿Cuánta gente estando alrededor de Chávez no hizo desastre? E incluso el propio Chávez no hizo nada. Es decir, si tú analizas en serio y haces un arqueo de cómo fue desmontada la Constitución desde el año 2015, bueno, ya te das cuenta que es irreversible. ¿Por qué? Porque la Constitución es, digamos, la columna vertebral de la República, y si tú acabas con la esencia de esta República, estás atacando el corazón de la ¿Y República. por qué se la estaban desmontando desde 2015? Usted participa en la Constitución. Yo- Que más de una persona se lo pregunta. Porque a mí me parecía que podíamos profundizar el trabajo de la Constitución. Yo confié en que Resuelve claro, desde adentro, siempre lo pensé. Incluso mis críticas las hacía desde adentro, hasta que en el año 2018, cuando yo vi el programa, dígame el programa de recuperación, por favor, tú le haces un análisis constitucional, un test constitucional al programa de recuperación económica y es inconstitucional. Y yo se los dije, se lo dije a la gente del BCD, se lo dije al ministro de Finanzas en su cara. O sea, respondieron en su nada, ¿qué me van a responder? Le dije, yo lo que voy a salir es a decirlo en Revolución, pero ustedes saben lo que están haciendo, ustedes saben que son un programa neoliberal. Y cuando la gente se levanta y se dé cuenta de lo que está pasando, yo no sé qué puede pasar en este país. Yo se los dije, ustedes están generando las condiciones para que surja un Chávez colectivo. ¿Por qué? Porque ustedes Esas acaban. condiciones están dadas todavía. Sí, claro, son peores. ¿Y cómo es el Son Chávez peores. colectivo? ¿Cómo se lo imagina? El pueblo Porque hay constituyente, el pueblo constituyente reclamando su derecho de manera pacífica. Hay una oportunidad son las elecciones. Ahora, ¿qué pasaría si cierran la oportunidad a ese 80% de venezolanos que requieren una salida política? ¿A qué llamaría Una usted crisis. cerrar la oportunidad? Bueno, que no permitan otros candidatos, sino que nada más que los candidatos Maduro versus Nicolás. Es decir, la oposición acomodaticia, colaboracionista con el gobierno y Nicolás. Nicolás va a ganar con la minoría. ¿Y qué va a pasar entonces si Nosotros, el peligro que vemos, Vanessa, el peligro que vemos es que puede haber un quiebre. pero cómo se lo imagina? Pero ¿cómo me lo imagino? Que la gente pudiera expresar ese quiebre de una manera violenta, y eso nos preocupa enormemente. Nosotros no queremos ese escenario. Nosotros queremos el encauzamiento de un problema grave
del desmontaje de la Constitución, y la solución tiene que ser política. Lo hemos dicho infinidad de veces. ¿Cómo se resuelve eso? Porque el escenario electoral que usted plantea es el que probablemente va a ocurrir. Debería Esperemos que no. retirarse Nicolás Maduro, el jefe del Estado, de la contienda Fíjate. electoral. Fíjate lo que yo creo, Anissa. Bueno, eso lo decidirá el PSUV, pero yo no creo que sea lo más conveniente indicarles cómo ellos van a escoger su candidato. Hoy el jefe de Estado no tiene aceptación popular, porque en la medida en que tú aplicas un programa neoliberal, retardatario, peor incluso que el que aplicó Carlos Andrés Pérez, y estás sometiendo al pueblo a un empobrecimiento colectivo, evidentemente que la gente no te puede querer. ¿Cómo se encausa el descontento? Es decir, ¿cómo debería ser el escenario Con- electoral para que la gente pueda Con una alternativa independiente, una alternativa política. no la ve el escenario? En este momento, No la ve. no, en este momento. Pero usted la quiere plantear. Yo no la veo Usted dice claro, que la quiere sigo plantear una planteando. alternativa. No, la sigo planteando, no es que la quiero plantear, es que la seguimos planteando porque creemos que la solución es política. ¿Cómo sería esa alternativa y para qué solución política? Solución política, encauzar definitivamente la conducción del Estado teniendo presente. Con otra presidencia. Claro, Por la vía evidentemente, electoral. por la vía electoral. Teniendo presente el bienestar del pueblo, teniendo presente el respeto de la Constitución, teniendo presente la defensa de la soberanía, teniendo presente parámetros como salud, servicios, educación. Eso implica cambiar la Constitución. No, con esta Constitución. No, tú puedes hacerle una enmienda a la Constitución para reforzarla. El primer planteamiento tiene que ser una emergencia constitucional para hacer incluso una enmienda constitucional donde nos permita, Vanessa, escoger los poderes del Estado por voto directo, universal y secreto. Esa sería la enmienda que usted propondría. Entre otras cosas. ¿Por qué? Porque yo le daría poder al pueblo. No hablamos de democracia participativa y protagonista. Bueno, entonces que la gente tenga posibilidad de escoger las cabezas de cada uno de los poderes directamente y no a través de las cúpulas de los partidos políticos. Habría que replantearse incluso el papel de los partidos políticos frente a la gente. ¿Dónde está la posibilidad de esa salida pacífica? ¿Quién la tiene? El presidente del Consejo Nacional Electoral. No, yo no creo que ¿Quién la tiene para ese escenario? para ese escenario electoral, el partido de gobierno, porque ellos dominan todo. Ellos dominan el Tribunal Supremo de Justicia, dominan la Contraloría General de la República y dominan el CNI. Entonces el PSUV Allá hay una gente tiene la salida pacífica. Quien tiene que entender que debe dar un paso al lado porque le fallaron al país es la conducción política que hoy dirige el gobierno. ¿Por Le qué lo fallaron haría? al país ¿Por qué lo haría? por los costos, porque probablemente los costos sean mayores que los beneficios. El costo de continuar. El costo de continuar en el poder sea ¿En qué? mayor. ¿Cómo Bueno, se- no lo sabe. Ese escenario todavía no lo logro ver, porque hay razones geopolíticas que están empujando hacia un escenario. Ojo, esas razones geopolíticas pueden tener incidencia en el escenario interno, pero no como una imposición, sino que son bloques de poder que se impugnan y tú te anotaste con uno de esos bloques de poder. Tú te anotaste con el bloque de poder que está hoy, por ejemplo, ofreciéndole a Europa el gas que necesitan y que Rusia, por el bloqueo, no se lo puede dar. Entonces tú eres una salida. En base a esa negociación, ¿Europa qué está haciendo? Bueno, vamos a ver la salida en dónde, porque no tenemos recursos. El problema de Europa es no tenemos recursos. ¿Para dónde nos venimos? Para Latinoamérica. ¿Dónde nos podemos anidar para quedarnos con los recursos como hicieron en el pasado, nuevo colonial? En Venezuela, empezando por Venezuela, en Argentina, en la Patagonia. ¿O tú crees que lo de Guyana no tiene que ver con eso? Tiene que ver con ¿Qué eso. piensa del referéndum para buscar supuestamente las formas de defender el La soberanía no se discute. La soberanía ¿Qué se significa defiende. eso ante el referéndum? El artículo 3 No hace es claro. falta referéndum. Si tú vas a preguntar si la soberanía se defiende, no hace falta un referéndum. Ahora, ¿qué puedes preguntar tú allí? Habría que ver si se enmarca dentro de lo establecido en la Constitución y entonces el pueblo acudirá para refrendar, porque no es un problema del gobierno. Fíjate, este es un problema que trasciende el gobierno. Eso no es un problema de Nicolás Maduro, es un problema de todos los venezolanos y los venezolanos que nos corresponde defender
el territorio. Puede convertirse en otras Malvinas, usado políticamente. Claro, por supuesto que puede convertirse. Ese riesgo. No solamente puede convertirse en otras Malvinas, el peligro es que se use de manera electorera. El peligro es que la gente, porque no quiere a Nicolás, no vaya al referéndum. Y eso le dé una muestra de debilidad a Guyana y se envalentonen. Los tipos están envalentonados porque detrás de ellos quieren estar ¿Cómo se frena ese envalentonamiento? con una disuasión estratégica creíble, no solamente a través de negociaciones bilaterales, que ellos no van a aceptar una negociación bilateral, sino que si esas transnacionales que hoy quieren explotar los recursos venezolanos, tú quieres explotar los recursos venezolanos, chévere, bueno, reúnete con Nexo y ve a ver qué van a hacer ustedes con Guyana. Entonces, allá hay una disuasión creíble. Dice que hay Y la otra, una visión diferente. claro, y la otra es que tú no puedes renunciar al uso en un escenario extremo a la defensa de la patria. Mira, Su conversación militar. Pero claro, usted ha visto el estado de la Fuerza Armada. más allá de eso, Vanessa, más allá de La eso, crisis de todo el país Mira, también en la Fuerza Armada. yo lo sé, yo lo sé. Soldados. Vanessa, pero te cuento algo. Una cosa es la crisis que tú tengas coyuntural por el desmontaje de la Fuerza Armada y otra cosa es que tú en un documento le digas a la Corte Internacional de Justicia que tú no vas a utilizar la fuerza para recuperar el territorio. ¿Qué te pasa? Estás renunciando a una obligación constitucional establecida en el 13. Que ¿Usted votaría en el referéndum? Si dependiendo de de la pregunta. Y si llamaría a la sí, gente a participar. claro, evidentemente, si es la defensa del territorio, yo no tengo yo me considero una mujer patriota, defensora no solamente del territorio, defensora de Venezuela. Es más, yo estoy en esto. Yo pudiera estar muy tranquila, Vanessa, ejerciendo en el libre ejercicio. Y sin embargo, yo estoy metida en la política porque me duele el país. ¿Qué consecuencias ha tenido esto para usted en lo personal? Muy dura. ¿Qué le ha pasado? Percepción, no solamente perder amigos, las campañas de descrédito, el acoso, las acusaciones, el vilipendio. Lo último que hicieron fue anularme el acta donde me reconocieron, el veredicto del jurado donde aprobé la tesis del doctorado en el IAESEN fue anulada. ¿Cuándo ocurrió eso? Fue anulada. Eso ocurrió el 31 de agosto de este año. ¿Le dieron alguna explicación? Simplemente que el jurado estaba mal constituido y que me iban a fiar una nueva oportunidad. Y yo, bueno, ejercí mis canales regulares, recursos de reconsideración. Fui al Ministerio de la Defensa que me corresponde ejercer el recurso jerárquico. No me lo recibieron negándome mi derecho de petición y tuve que acudir la semana pasada a hacer un amparo. Que ya recurrió al amparo. Claro, que ya recurrí al amparo ante el TCJ, estoy esperando respuesta. Ahora, si usted habla de la pérdida del Estado de Derecho, hay que seguir recurriendo a la legalidad. Sí, tienes que demostrar. Aunque no haya Estado de Derecho, tú tienes que seguir demostrando que tienes que hacerlo patente. ¿Cómo acudes tú ante una instancia internacional a pedir protección? No, ya lo hice. ¿Ante qué instancia? Ya lo hice, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la ONU y ante Fiscalía. Yo pedí una averiguación en Fiscalía de que averiguaran mis cuentas y de que averiguaran si era verdad que yo estaba recibiendo financiamiento producto de la corrupción. ¿Has visto respuesta? No ha habido ¿Por parte del Ministerio Público? No. ¿Comisión Interamericana de Derechos Humanos? No ha habido respuesta. La ONU sí me recibió y hicimos una entrevista, pero el mandato de la ONU en el país es limitado. Ellos no pueden intervenir abiertamente, sino que simple y llanamente te hacen una entrevista y tú puedes allí expresar y mostrar además las pruebas, porque yo además de todo lo que hago, de todo lo que hago, llevo un escrito. Entonces, o sea, es una persecución por razones políticas, es una amenaza permanente porque pensamos diferente, es un bullying permanente, no solamente en mi caso, yo no puedo aparecer como abogado en ninguna organización privada. No, yo trabajo con socios y esos socios son los que aparecen, aunque el cliente sea mío, porque incluso nos ha pasado en instancias administrativas de que hemos llevado comunicaciones y cuando me dejan 3 días, dígale que no le vamos a recibir. Así, sin explicación de ningún tipo. Entonces, tenemos que acudir a que otra persona sea la que aparezca en el poder. O sea, toda esa serie
de circunstancias se están presentando. Si usted no puede ser, bueno, ya casi estamos cerrando la conversación, María, si usted no puede ser candidato, ¿apoyaría a otro candidato? Siempre que esa candidatura tenga un proyecto de país, ¿De alguna? hasta ahora no, ninguna. Porque el problema es que hay muchos candidatos, pero no hay proyecto de país. O sea, todo el mundo quiere ser candidato, pero nadie presenta un proyecto de país. Nosotros sí estamos hablando de un proyecto de país. Y vamos a seguir insistiendo en un proyecto de país alternativo para solucionar políticamente, electoralmente, la situación que tiene Venezuela, porque hay manera de solucionarlo siempre que el poder entienda que no lo quiere, que debe hacerse a un lado para permitir que ese río del 80% de los venezolanos que no lo quiere se pueda expresar. Si dejara inscribir su candidatura, sí sería candidato. Sí, Lo pensaría. sí, lo pensaría. Lo pensaría porque hay mucha gente confiando en nosotros, cosa que yo tengo que agradecer enormemente. Porque como te digo, yo lo hago no por figurar, yo lo hago porque me duele lo que está pasando en mi país, el desmontaje de un proyecto político. Yo nunca me había metido en política, nunca había militado políticamente, pero desde que apareció el comandante Chávez, bueno, me interesé, pero sobre todo porque había un proyecto político. Ese proyecto político hoy fue del Bolívar, lamentablemente. Y ahora, un proyecto político de construcción. Sí, Sería candidato. sí, nosotros estamos construyendo un proyecto político, eso sí, colectivo, no un proyecto político de una élite. Este proyecto político va a ser discutido colectivamente para ser construido en soluciones colectivas, porque no creemos en mesianismo. Eso tiene que acabarse en Venezuela. El protagonista tiene que ser el pueblo, la gente. Bueno, está bien, pero fíjate las consecuencias de haber hegemonizado en una sola persona todas las esperanzas de un pueblo, y cuando Chávez se fue, se acabó la esperanza. Eso no puede ser, no puede continuar así. El poder tiene que residir en el pueblo si creemos de verdad en una democracia participativa, soberana, protagónica y directa. Muchísimas gracias, María. A ti, Vanessa. Por haber conversado y seguiremos conversando. Sí. Te pedimos esta conversación con la doctora María Alejandra Díaz. Vamos a una pausa. Al regreso conversaremos con Rodolfo Rico, integrante, vocero, dirigente del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social. Ya regresamos.